Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la Semana Santa, La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 70 y el responsorio es: En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre y me apoyaba en ti, y tú me sostenías. Yo proclamaré siempre tu justicia, y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33 y 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas,
hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará». Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes también. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya estamos en la semana de semanas, en la solemnidad de las solemnidades, Semana Santa, en la cual somos invitados a participar, no simplemente a ser espectadores, sino a participar desde nuestra propia experiencia en relación con nuestro Dios. La temporada de Cuaresma fue un tiempo de preparación para deshacernos, para despojarnos de todo aquello que nos separa, aísla de nuestro Dios, tanto también con el prójimo y de nuestra propia dignidad e identidad, de lo que Dios dice que somos, hijos e hijas amados de Él. Y esta temporada cuaresmal, pues, ha sido una temporada de preparación para deshacernos de todo aquello que nos separa de Dios y del prójimo y de uno mismo, y también para nombrar aquellas heridas que quizás aún no han sanado, y prepararnos para ser reconciliados en Cristo Jesús, nuestra salvación. Así que no simplemente es cuestión de vivir año tras año estas fiestas solemnes, sino participar plenamente, puesto que cada año que nos acercamos a estas fiestas solemnes, traemos nuevas experiencias, nuevas heridas, también nuevas quizás gratitudes que darle al Señor por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado y cómo hemos enfrentado los retos que la vida nos ha puesto. En esta Semana Santa somos invitados a entrar a la pasión de Cristo. Una pasión que a veces, aún para Cristo, fue difícil de entender y aceptar. Jesús colgando en la cruz dice esas palabras tan difíciles de escuchar y también de entender cuando dice: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Y no somos diferentes a Jesús cuando nosotros también pasamos por situaciones difíciles, cuando pasamos por experiencias que quizás cuestionamos la presencia misma de Dios, o cuestionamos si Dios verdaderamente escucha o atiende a nuestras súplicas, o que quizás cuestionemos de que si vale la pena sacrificarnos aún por causas dignas, aún por la justicia, aún por el amor, aún por la misericordia, aún por Dios mismo. Particularmente cuando no vemos los frutos y cuando vemos todo lo contrario, que parece que todo lo que hacemos es derrotado, es rechazado y parece que se nos va entre las manos.
Quizás esta fue la misma experiencia de Jesús colgando en la cruz, viendo todo el proyecto de su misión que parece que fue todo un fracaso. Y ante el mundo es así como lo juzgaron, un fracaso. Pero como el profeta Isaías nos dirá hoy, en esta bella lectura, en este segundo cántico del siervo de Dios, el segundo de 4 cánticos, que la causa de él estaba en manos del Señor. Y sí, esto también a nosotros nos debe de ayudar a entender, ¿no?, que aunque no podamos ver los frutos de nuestros esfuerzos o sacrificios, o frutos de la compasión, de la misericordia y la justicia, ¿no?, que confiemos que también nuestra causa está en manos de Dios, y que aunque no podamos ver los frutos, que confiemos en aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha consagrado a la vida de ser hijos e hijas de Dios, a la vida de ser discípulos de Jesucristo, a la vida de ser ciudadanos de este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Y que aunque no veamos los frutos en nuestro tiempo, confiemos de que Dios hará de nuestras vidas, de nuestra entrega, de nuestro amor, de nuestra, aunque sea quizás miserable lo que podamos ofrecer, de que Dios pueda hacer de esta miseria, de ofrecimiento, de ofrenda, algo digno. Esto es a lo que somos llamados a confiarnos, porque Jesús mismo caminó este mismo camino. Se confió. Y aunque quizás Jesús, el hombre colgando en la cruz, tampoco pudo ver los frutos de su misión, de su entrega, de su donación, a últimas también tuvo que confiarse de que su causa estaba en manos de Dios. Y no quedó defraudado. No quedó defraudado porque por esto, por su ofrenda, por su entrega, estamos aquí nosotros. Aquí estamos tú y yo, por esta ofrenda de Jesús que no terminó en la cruz, que no terminó en la muerte, sino que Dios lo resucitó. Y este es el misterio más profundo, ¿no?, al cual somos llamados, de confiar que el amor a últimas triunfará, de que la justicia se establecerá, de que la compasión y misericordia tienen que ser los caminos por el cual orientemos nuestras vidas. Parece algo inalcanzable, parece algo que lo vemos y pensamos, no puede ser cierto. Pero es por el ejemplo de Jesús que estamos aquí. Y si decimos que no es cierto, entonces lo que Jesús vivió, lo que Jesús modeló, lo que Jesús dejó plasmado, no solamente en su cuerpo, sino en la cruz, ¿no fue de nada? ¿Fue en balde? ¿Fue en vano todo eso? Entonces, ¿por qué es que estamos aquí hoy en día? ¿Por qué es que tú y yo, por qué nosotros hoy en día nos identificamos como cristianos, como discípulos de Él, aunque sea una pobreza insignificante en nuestro modelo de vida? Hemos entrado al misterio de misterios en esta Semana Santa. Y esta primera lectura pues nos presenta a este misterioso siervo de Dios que a veces hace referencias a Israel como una colectividad y a veces hace referencias a un individuo, que es el ejemplo, el modelo de fidelidad, de entrega completa a la voluntad de Dios. Dice la primera lectura: escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Aquí hace referencia a la preexistencia de el siervo de Dios en el vientre de su madre. Aquí podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, lo que el evangelista Juan nos dice en el primer capítulo, en la preexistencia de la palabra por la cual todo fue creado. Y esta palabra es Cristo, Cristo encarnado, Jesús encarnado, la imagen del Dios mismo hecho carne entre nosotros. Y aquí, así que estas palabras de
del profeta Isaías, que también las escuchamos en el profeta Jeremías, también las escuchamos en un San Pablo, ¿no? Que antes de que él naciera, pues ya Dios lo había destinado, ya Dios nos conocía, ya Dios nos había consagrado, no solamente para la vida, sino también para la misión de ser testigos en el mundo donde Dios nos plante para dar frutos de su gloria, frutos del reino, para que también otros lleguen a conocerlo y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo. Dice, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Aquí hay un sentido colectivo de que el siervo de Dios, el siervo sufriente de Dios, es la colectividad del pueblo de Israel, pero en sus mejores cualidades, en sus mejores momentos, en lo ideal de lo que Israel es llamado a ser en Dios. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. ¿Quién de nosotros no ha pasado por estas palabras? No solamente por la mente, sino también por el corazón, cuando quizás cuestionamos de que si Dios camina con nosotros, de que si Dios está atento a nuestras experiencias de sufrimiento, experiencias que a veces resuenan vacías de la presencia de Dios mismo, y nos preguntamos, ¿valdrá la pena esto? ¿Valdrá la pena sacrificarme? ¿Valdrá la pena esforzarme por X causa cuando veo que todo en torno a mí me dice lo contrario? Cuando nadie más parece estar conmigo y todo lo contrario, parecen rechazarme, parecen darme la contraria. Quizás es lo mismo que Jesús sintió colgando en la cruz. En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. Porque ante los ojos del mundo, la misión de Jesús pues termina en un fracaso terrible, colgado en una cruz, como uno de peores criminales. Pero ahí no acaba la historia. La cruz no es la última palabra. Y aquí es donde las siguientes palabras del profeta Isaías resuenan en la vida de Jesús mismo, particularmente en su misión y muerte, donde dice, en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía Dios. Y sí, a últimas tenemos que confiarnos que aunque nosotros no podamos ver la totalidad del plan de Dios o los frutos de a lo que Dios nos llama, tenemos que confiar de que aquel que nos llama, Él sabrá cómo sacar provecho, sacar frutos, glorificarse a sí mismo y glorificarnos también a nosotros por la entrega a Él en confianza, por la entrega a Él en fe, de que aquel que nos llama proveerá lo necesario para que el llamado sea fructífero. En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. Qué palabras más humanas, pero que después son transformadas en esperanza cuando volteamos los ojos de nosotros hacia aquel que nos llama y decimos, en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Y estas palabras de Isaías pues están confirmadas en lo que Dios hizo de esa entrega de su Hijo en la cruz y en la muerte al resucitarlo, puesto que es la resurrección lo que hace posible la iglesia, lo que hace posible nuestra propia existencia y nuestra misión de seguir promulgando esta victoria que Dios ha ganado para el mundo en Jesucristo, y que los que hemos escuchado el mensaje, los que nos hemos sentido atraídos por esta victoria de Dios, pues somos llamados a ser parte de esta misión de seguir promoviendo esta vida
en Cristo. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Aquí ya entramos a la imagen de este siervo sufriente de Dios como una persona, no como una colectividad, para atraer a Jacob, o sea, al pueblo de Dios. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Es poco. Ahora aquí viene el sentido universal de este siervo sufriente de Dios, que se aplica tan perfectamente a la vida de Jesús, de que no solamente fue Jesús enviado para rescatar y para reunir al pueblo de Israel, sino también para ser la luz de todas las naciones. Dice, te voy a convertir en la luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Y qué verdad es esto? ¿Cómo se ha confirmado estas palabras del profeta Isaías? Pero no podemos descansar sobre estos laureles de victoria, porque aún hay mucho que hacer, puesto que el nombre de Jesús, el nombre de Cristo es conocido por todo el mundo, pero aún siguen manifestándose estas divisiones, aún internas dentro del mundo cristiano. ¿Y cómo hemos de convencer al mundo de la verdad de Cristo cuando manifestamos estas divisiones? No solamente entre protestantes y católicos, ¿no? Esta es solamente una de tantas divisiones, las otras divisiones que hay también dentro de la iglesia misma, dentro de la iglesia católica. Aquí hay que distinguir entre diversidad de opiniones y divisiones. Divisiones tienden a ser destructivas, divisiones tienden a crear lo contrario a la unidad a la cual somos llamados como iglesia, como pueblo santo de Dios. Y si hemos de convencer al mundo de la verdad de Cristo, pues entonces, ¿cómo lo vamos a convencer cuando desde fuera ven estas divisiones internas? Así que somos llamados a hacer una reflexión seria de lo que somos como iglesia y nuestra misión que va hacia afuera, proyectada hacia afuera, para ser luz para las naciones. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan, y el contexto es la última cena. Jesús está con sus discípulos y aquí se nos presentan dos traiciones, una por Judas y la otra por Pedro. Dice el Evangelio, en aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, este es el misterioso también discípulo amado de Jesús, que solamente lo encontramos en el Evangelio de Juan, que así como en el profeta Isaías tenemos esta misteriosa persona del siervo sufriente de Dios, pues igualmente aquí en el Evangelio de Juan tenemos a este discípulo amado de Jesús, que algunos comentaristas dicen que se refiere a una imagen ideal, a una imagen del discípulo ideal de Jesús. Algunos otros dicen que quizás es el evangelista Juan mismo. Sí que hay una diversidad de opiniones en torno a quién se refiere esta persona del discípulo amado de Jesús. Bueno, se encuentra el discípulo amado de Jesús junto a Jesús en la mesa y se hallaba reclinado a su derecha, dice el Evangelio. Simón Pedro le hizo una seña a este discípulo y le dijo, ¿de quién lo dice? Entonces este otro discípulo amado se le acerca a Jesús ya, acerca a su pecho y le pregunta, Señor, ¿quién es? Y Jesús le contesta, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Esa acción de Jesús, pues es una acción de amistad, es una acción de confianza. Y qué tristeza que esa acción se la hace a Judas, quien lo va a entregar.
mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Y tras el bocado entró en él Satanás, ¿no? Aquí es obvio que el evangelista Juan ya ha creado una imagen muy oscura de Judas, ¿no? En realidad, hay también diversas opiniones del por qué Judas fue movido para hacer lo que hizo, ¿no? Una de ellas, la más drástica, la más oscura, es de que sí traiciona a Jesús por dinero. Otras opiniones dicen que quizás Judas trató de acercar a Jesús a los líderes de la comunidad para que lo escucharan, ¿no? Y que a últimas, cuando Judas se da cuenta de que su intención fue volteada por los enemigos de Jesús, por los críticos de Jesús para condenarlo, pues que ahí Judas se da cuenta de que su buena intención fue traicionada por aquellos a quien él pensaba que podían escuchar a Jesús y aceptarlo, ¿no? Bueno, esa es otra opinión. Pero definitivamente el evangelista Juan ya tiene una imagen formada acerca de las intenciones de Judas, de que eran con malicia, de que iban con intención de traición. Una vez que Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta y dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Así que después de que Jesús le da el bocado, Judas se marcha y después el evangelista pone estas palabras tan simbólicas del momento de la escena, ¿no? Dice, era de noche. La noche hace presencia y la noche es un símbolo de oscuridad, es un símbolo de que todo aquello contrario al plan de Dios parece cubrirlo, parece dominar, parece controlar. Pero la oscuridad será derrotada. Será derrotada en la resurrección. Pero aquí el evangelista Juan juega mucho con símbolos de luz y de oscuridad. Símbolos de arriba y de abajo, de la carne y del espíritu, ¿no? Y no es ningún accidente que en esta escena ponga estas palabras tan impresionantes. Era de noche. O sea, la traición de Judas, la motivación de Judas es parte de esta oscuridad que parece que se traga a Jesús mismo, que se traga el plan de Dios, pero sabemos de que esa oscuridad no será la última palabra. La última palabra será la luz de la resurrección que triunfa sobre esta oscuridad. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, ahora ya ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Así que Dios es glorificado en la entrega de sí mismo, en la donación de sí mismo de Jesús. Dios es glorificado en su fidelidad, en su cumplimiento de la voluntad de Dios. Y Dios después recibirá esta donación de Jesús y lo glorificará en la resurrección. Hijitos, ahora Jesús se dirige a ellos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes también. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y ahora viene la segunda traición en esta escena. Esta segunda traición es llevada por Pedro. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde. Y aquí Pedro, el que siempre habla, parece impulsivamente y actúa también impulsivamente, pues quizás dice palabras que se tendrá que tragar amargamente después.
Dice, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le responde, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la traición de Judas y la traición de Pedro? La diferencia está en que Judas no reconsideró, parece, por lo menos como nos lo cuentan los evangelios, la reconciliación. Y aún los evangelios sinópticos nos dicen que él se suicida, ¿no? Así que él no busca el regresar, el retornar a Cristo arrepentido. Sin embargo, Pedro sí. Pedro sí busca el ser perdonado, busca ser reconciliado. Y aquí está también el sentido profundo, ¿no? Del por qué esta traición de Pedro, aunque en realidad es mucho más grande que la de Judas. Judas por lo menos no profesó que haría lo que Pedro dice que haría, que daría su vida por él, ¿no? Pero Pedro, así como es impulsivo, también tiene un corazón dispuesto a reconocer sus errores, reconocer que la ha regado, reconocer que habló sin pensarlo bien. Y por eso tiene la gran capacidad también de remordimiento, de buscar el perdón, de buscar la reconciliación. En esto quizás podemos también utilizar otro ejemplo muy, muy bello, es el ejemplo de David, el rey por excelencia de todos los reyes de Israel, pero que así como era de grande también tenía, y sus pecados fueron impresionantes, también fueron muy graves, pero también tenía David una sensibilidad de espíritu impresionante, ¿no? Que al reconocer sus pecados también buscó inmediatamente la reconciliación, el perdón. Pues Pedro igual, aunque fue grande su traición, también fue grande su capacidad de buscar el perdón, la reconciliación, su capacidad de remordimiento cuando reconoce que lo traicionó. Y esto debe de ser un ejemplo para nosotros de que no hay pecado grande que Dios no pueda socorrernos, de que Dios no pueda perdonar. A veces pensamos de que nuestros pecados son tan grandes, pero tan grandes que ni siquiera Dios puede con ellos. Esto es pecado de soberbia, pecado de orgullo. ¿Cómo vas a creer que tus pecados sean más grandes que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios? ¿No? Déjate de tonterías. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Lo único que Dios requiere es de que tengamos el reconocimiento de nuestros pecados. Tengamos el reconocimiento de nuestro remordimiento y deseo de regresar al Padre, de retomar nuestra dignidad. Esto es lo único que Dios te pide. Esto es lo que Dios nos pide, particularmente en esta Semana Santa. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.